Empieza el Tour La Palma 2024. ¿Y qué es esto del Tour La Palma 2024? Básicamente, 2 guías, fotógrafos especialistas en fotografía de paisaje, fotografía nocturna y astrofotografía. En este caso, voy para allá con Néstor Rodan, un auténtico crack de la fotografía de paisajes y un auténtico trotamundos que ha viajado por todo el mundo. Una semana completa de fotografía de paisaje al atardecer, fotografía nocturna y astrofotografía en algunos de los mejores enclaves de la isla de La Palma y bajo el mejor cielo nocturno del hemisferio norte. Pero además en este viaje no todo va a ser fotografía, porque también vamos a disfrutar de una visita privada para nuestro grupo a las instalaciones del GTC, el Gran Telescopio Canarias, el telescopio óptico más grande del mundo. Bueno, pues recién llegados a La Palma y recién llegados al hotel. Tenemos tiempo para poco, vamos con el tiempo muy justito. Ya estamos todos los asistentes aquí en el hotel. Acabamos de hacer un pequeño briefing con todos ellos para explicar un poco cómo se va a desarrollar esta semana dentro de este Tour La Palma 2024. Voy a cambiarme a coger el equipo, montamos en las furgonetas y nos marchamos a hacer un poco de scouting. De momento, visitar algunas localizaciones, ver en qué estado se encuentran, con luz de día y empezar a trabajar para el momento del atardecer y la fotografía nocturna. Primera tarde, ¿y dónde acabamos? Pues en el Roque de los Muchachos. Creo que esta noche no sé si vamos a ver muchas estrellas, tenemos nubes altas, pero lo que sí que vamos a disfrutar es de un atardecer espectacular. Bueno, pues por ahí detrás tenemos a don Néstor explicando cómo fotografiar tajinastes. La verdad es que están preciosos. Tenemos varios grupos de tajinastes en flor y vamos a tener el sol en escena ahora mismo con un atardecer espectacular. Bueno, pues mañana del segundo día en este Tour La Palma 2024. Ayer al final pudimos disfrutar de un atardecer increíble. Nocturna no pudimos hacer nada porque teníamos nubes altas. Bajando hacia aquí, hacia Santa Cruz de La Palma, vimos que se empezaba a abrir el cielo, vimos que empezaba a despejarse. Se veían bastantes estrellas, pero ya estábamos casi aquí abajo. La verdad es que la carretera para subir y bajar al Roque de los Muchachos es mortal. Es una carretera larga, muchísimas curvas, pero merece mucho la pena subir allí arriba, ver los telescopios, ver lo que hay allí y el paisaje que hay allí es impresionante. Pero bueno, también estábamos bastante cansados del viaje de llegada, así que a partir de hoy es el día. Ahora en unos momentos nos vamos para Tazacorte, vamos a ver el nuevo volcán que se formó aquí en La Palma, vamos a fotografiarlo, vamos a pasar el día por aquella zona, comeremos por allí y demás.
Realizaremos por allí, por la zona, fotografía de paisaje al atardecer y probablemente esta tarde-noche nos volvamos a subir para el Roque, esta vez sí para hacer fotografía nocturna y astrofotografía. Acabamos de ver el volcán más o menos de cerca, el Tajo Gaite. Hemos hecho algunas fotos, hemos bajado a Tazacorte, vamos a hacer algunas fotos que no tienen nada que ver con lo que solemos hacer, pero bueno, vamos a hacer algunas fotos en los arcos estos que tenemos por aquí detrás y luego nos vamos a comernos un pescadito. Bueno, pues acabamos de pasar por las coladas del volcán y han abierto ya carreteras nuevas y la verdad es que impresiona porque todavía se ven casas medio sepultadas, se ven por donde se ha abierto la carretera, se ven restos de casas debajo del estrato que arrastró el volcán, de la lava y impresiona, la verdad es que es algo impactante. Durante el viaje tuvimos la oportunidad de ver y fotografiar el nuevo volcán Tajo Gaite desde diferentes ubicaciones y distancias. La isla va, poco a poco, reponiéndose a este desastre natural y recobrando su ritmo. Se pueden ver nuevas edificaciones y construcciones que se combinan con un paisaje que ha quedado modificado para siempre. El poder de la naturaleza en su máxima expresión. Bueno, pues vamos de momento a ver si fotografiamos el atardecer. En principio para esta tarde hemos buscado un enclave en el que vamos a tener el Teide, la isla de Tenerife, enfrente de nosotros, posiblemente con algo de mar de nubes o con un mar de nubes, y vamos a ver si de momento vamos disfrutando con el atardecer. Y mientras tanto a ver si el tiempo va cambiando, despejan un poco las nubes y podemos disfrutar de la astrofotografía. Bueno, pues tenemos el Teide por allí al fondo, con algunas nubes, con algunas brumas, así que nos reconvertimos y ahora estamos haciendo taller de timelapse. Pues esta tarde nos hemos venido hasta el mirador del Jable. Las condiciones meteorológicas para subir al Roque de los Muchachos no son buenas, así que hemos prescindido de subir esta tarde porque el trayecto es largo, hay muchas curvas y no merece la pena. Así que nos hemos venido hasta este lugar para practicar algo de fotografía de paisaje, en este caso con distancias focales largas. Teleobjetivos. Vamos a tratar de aislar elementos, producir abstracciones y hacer un tipo de fotografía de paisaje que normalmente no solemos practicar.
Tras un día presidido por una masa de nubes altas que se negaba a permitirnos ver las estrellas de La Palma, decidimos desplazarnos hacia el sur de la isla con la intención de fotografiar el atardecer desde las salinas de Fuencaliente, uno de los enclaves más fotogénicos para ello. Ante la persistencia de las nubes, decidimos convocar al grupo para realizar una sesión de fotografía de amanecer desde el entorno del hotel. Ahora sí disfrutamos de la luz y el color que nos faltó la tarde anterior. Parecía que nuestra suerte empezaba a cambiar. Bueno, pues de momento estrellas no habremos visto, pero por lo menos en este primer amanecer hemos triunfado. Bueno, pues tras el amanecer bastante potente que hemos tenido esta mañana y tras la situación de nubes y el pronóstico que tenemos para hoy de bastantes nubes, lo que vamos a hacer va a ser irnos a patear la isla. Nos vamos a Poris de Candelaria, un pueblecito de pescadores que se encuentra metido dentro de una cueva. Vamos a hacer algo de fotografía por allí y esta tarde tiraremos para arriba. No vamos a hacer nada de astrofotografía, no planteamos nada de astrofotografía, pero nos vamos a ir a hacer un trekking por la caldera de Taburiente. Tremenda bajadita la que hemos tenido para llegar hasta aquí, pero la verdad es que el lugar está impresionante. Aquí hay un pequeño pueblito metido dentro de la cueva, Poris de Candelaria, un pequeño pueblito de pescadores. Y bueno, desde aquí una de las fotos más comunes que se suelen hacer es una fotografía panorámica con gran angular. Y es que, dependiendo del punto en el que nos coloquemos, podemos llegar a enmarcar todo el pueblo dentro de nuestra fotografía. Nuestra visita a Poris de Candelaria nos llevó más tiempo del esperado, ya que es un lugar con múltiples posibilidades. Así que decidimos sustituir el trekking por la caldera de Taburiente por una visita al atardecer a los miradores del Roque de los Muchachos. Poco después descubriríamos que fue una de las mejores decisiones del viaje. Pues ahora sí, estamos arriba del todo, el punto más alto de la isla de La Palma, el Roque de los Muchachos. Y estamos en un lugar que es un auténtico templo de la astronomía.
Bueno, el sitio es simplemente impresionante. Tenemos por allí debajo toda la caldera de Tauriente, por allí detrás la isla de Tenerife con el Teide, justo a su lado La Gomera y allá al fondo la isla del Hierro, más la isla de La Palma, que la estamos viendo en toda su extensión, 4 de las Islas Canarias desde este punto de vista. Hasta este momento ya habíamos aprovechado muchos de los recursos paisajísticos de La Palma, pero las estrellas se hacían de rogar. Todavía nos harían esperar un día más, día que aprovechamos practicando otros tipos de fotografía. Fotografía de nieblas en el bosque de Laurisilva, fotografía macro, o timelapses del mar de nubes mientras el sol se ponía un día más. Estábamos listos para afrontar una de las actividades estrella de este viaje, la visita al Gran Tecán, el Gran Telescopio Canarias, el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo. Bueno, pues es viernes, sexto día de nuestra aventura fotográfica en La Palma y nos vamos a una de las actividades estrella de este tour La Palma 2024. Vamos a disfrutar de una visita privada al Gran Telescopio Canarias, el GTC, el telescopio óptico más grande del mundo. Pues vamos a entrar en las instalaciones del Gran Tecán, el GTC, el Gran Telescopio Canarias, el telescopio óptico más grande del mundo. 10 metros de diámetro de espejo. Para mí, un sueño cumplido poder estar aquí. El Gran Telescopio Canarias, Gran Tecán, es actualmente el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo. Cuenta con un espejo primario de 10,4 metros de diámetro, compuesto por 36 segmentos hexagonales y 170 metros de distancia focal. Su instrumento principal, OSIRIS, es un espectrógrafo infrarrojo de alta resolución único, que junto a las dimensiones del espejo principal posicionan al Gran Tecán en primera línea de la astrofísica mundial y del estudio de exoplanetas o agujeros negros.
Pues acabamos de terminar la visita al Gran Telescopio Canarias, al GTC, y ahora hemos venido aquí a ver los Magic, que son los espejos estos que tenemos detrás. Y os preguntaréis por qué estos telescopios que hay aquí detrás tienen los espejos al aire libre y no son telescopios como el GTC, del que venimos ahora mismo, que está cubierto por una cúpula. Bueno, pues porque en realidad estos de aquí, los Magic, son telescopios diferentes. Son detectores de rayos gamma y radiación Cherenkov, un tipo de observación absolutamente diferente a lo que se hace en los telescopios ópticos. Bueno, pues recién llegados de nuestra visita al Gran Tecán, ya hemos comido y ahora vamos a dejar que el grupo descanse y a las 7 de la tarde volvemos a subir para arriba, esta vez para hacer astrofotografía y fotografía nocturna. Después de haber hecho algunas compras por Santa Cruz de la Palma y ya descansado, tengo todo el equipo preparado para montarlo en la furgoneta y subirnos de nuevo para arriba al Roque de los Muchachos a disfrutar de una sesión de fotografía nocturna y astrofotografía, esperemos que épica. Pues estamos una vez más por el Roque de los Muchachos, pero ahora sí, fijaros en el cielo que tenemos. Y no solamente eso, sino que además hemos conseguido un permiso para poder echar la noche de fotografía nocturna y astrofotografía desde aquí, desde el centro de visitantes. Vamos a poder montar en la explanada que tenemos allí detrás y además por allí tenemos unas bases desde las que podemos montar telescopios con nuestra propia toma de corriente. Es decir, todo un lujo para poder disfrutar de la astrofotografía desde la isla de La Palma en el Roque de los Muchachos. Hace un momentito que tenemos ya el núcleo galáctico saliendo por el horizonte, pero de repente hemos parado todos automáticamente de capturar fotografías, astrofotografías del núcleo galáctico, porque hemos empezado a recibir mensajes de que desde la península se estaban viendo auroras bastante potentes. E incluso nos ha llegado una noticia de que desde Tenerife, muy cerquita de aquí, otra de las Islas Canarias, se estaba registrando una aurora boreal. Así que hemos apuntado las cámaras fotográficas hacia el norte y sorpresa, tenemos una aurora boreal visible, al menos en cámara, desde el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Sin duda, este es un evento histórico. Esta es la foto del viaje.
Bueno, pues ya descansado unas horitas y ya más tranquilo y asentando lo que vivimos anoche. Porque lo que yo no esperaba era venirme a la isla de La Palma, no solamente a disfrutar del increíble cielo nocturno que hay en la parte alta de esta isla, sino a capturar mi primera aurora boreal desde aquí. La verdad es que la noche empezó rutinaria, dejamos algo de tiempo para que fuese ganando altura la Vía Láctea. Al principio de la noche teníamos algo de humedad, algo de humedad en capas altas, pero conforme fue avanzando la noche se fue poniendo bastante bien, hasta el punto de que al principio de la noche me decepcionó un poco el cielo nocturno que había allí arriba, porque yo diría que he visto esa calidad de cielo nocturno en otros lugares, pero conforme bajó esa humedad ambiente, tengo que decir que el cielo de aquí, de la isla de La Palma, realmente es lo que dicen: el mejor cielo nocturno del hemisferio norte. Las vías lácteas es que directamente salían procesadas en fotografía. Se podían ver perfectamente todas las estructuras, todos los colores, aplicando simplemente un ISO 6400 y exposiciones de 5 o 6 segundos como mucho. Hasta el punto de que muchos de nosotros acabamos desmontando los trackers y simplemente colocando la cámara directamente sobre el trípode y fotografiando la Vía Láctea. Pero para mí lo más especial de la noche no fue disfrutar del cielo nocturno de la isla de La Palma, sino disfrutarlo, además, en compañía de mi primera aurora boreal. Creo que de este viaje y de esta sesión me llevo para casa fotografías históricas. Antes de finalizar el viaje todavía pudimos disfrutar de una última noche de cielo despejado en el Roque de los Muchachos. A pesar del viento que tuvimos esta segunda noche, pudimos capturar por última vez la impresionante Vía Láctea sobre los observatorios. E incluso uno de los asistentes montó un telescopio y se lanzó a la captura del cielo profundo. Pero esta segunda noche ya no tuvimos ni rastro de la aurora, a pesar de los pronósticos, lo que demuestra lo extraordinariamente raro de este fenómeno, que cuenta como único registro histórico un avistamiento de auroras boreales desde la isla de Tenerife en el año 1770. Y con esto cerramos otro viaje único, que deja una huella imborrable en mí, tanto por la calidad y calidez del grupo que nos acompañó como por las experiencias vividas. Empezamos a darle forma al Tour La Palma 2025. ¿Te vienes?